Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, continuando con la siguiente unidad, que es la número 3, correspondiente a los nexos. En esta parte nosotros vamos a abarcar 4 puntos importantes, entre las cuales destaca pues la primera, que son los signos de puntuación, que pues bueno, obviamente ya conocemos de manera muy general. Los vamos a ver un poquito particular y vamos a ir definiendo o viendo más bien igual ejemplos en los cuales nosotros podemos hacer el correcto uso de cada uno. Vamos a ver también qué es la preposición, cómo la podemos identificar, así tal cual lo que es la conjunción y los adverbios. Pasando con el primer tema de esta unidad de nexos, que son los signos de puntuación, vamos a ver en esencia lo que es el punto. También pues ver cuántos tipos, perdón, de punto existen y obviamente pues ejemplificar cada uno de ellos. Bueno, para empezar el punto, pues sabemos que es un símbolo que nos indica una cierta pausa ya sea en un escrito y lo usamos al final de una palabra, de una cláusula o de algún párrafo, ¿verdad? Este, con esto nosotros damos por entendido que ahí se termina pues alguna oración que nosotros llegamos a hacer, ¿de acuerdo? El punto, bueno, ¿cuántos tipos de punto existen? Existen 3 puntos que igual nosotros ya conocemos, que es el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido, pues obviamente lo vamos a identificar cuando nosotros vamos a seguir escribiendo en esa misma línea en donde hemos puesto el punto de la palabra en la cual hemos terminado. Como por ejemplo en esta oración. Un momento, por favor, en lo que inicio mi apuntador. Ok. Espero que lo estén viendo. Si nos podemos dar cuenta, aquí en la palabra atención está un punto, pero como podemos darnos cuenta que todavía continúa escribiendo, en este caso el ejemplo, o sea, se continúa en la misma línea, por eso es que se considera como un punto y seguido. Y no nada más es sino que también nos ejemplifican este y este, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver lo que es el punto y aparte. No tiene tanta diferencia con el punto y seguido, simplemente que en este caso el punto y aparte, ahora sí lo vamos a identificar porque la siguiente frase o la siguiente oración se va a escribir en otra línea diferente, ¿de acuerdo? No va a ser en la misma línea en la cual se escribió el párrafo anterior. Así es como nosotros, perdón, identificamos cuál es el punto y aparte. ¿De acuerdo? Y por último, lo que es el punto final. El punto final también lo conocemos. Y realmente el punto final es el que determina el final. Ahora sí que valga la redundancia. Determina cuando ya nosotros ya no vamos a escribir absolutamente nada en algún párrafo. ¿De acuerdo? O sea, ya terminamos con esa idea, terminamos con ese texto y le ponemos nuestro punto. ¿De acuerdo? Y así es como identificamos pues fácilmente el punto y final. Realmente pues el punto es un tema muy fácil, si se pudieron dar cuenta, son cosas que nosotros ya sabemos. Pero también nosotros igual no estamos acostumbrados a conocer este tipo de tema o en esencia este ejemplo, en donde nosotros sabemos que el punto también se va a utilizar después de una abreviatura, ¿de acuerdo? Si nosotros no queremos escribir toda una frase y lo queremos abreviar, obviamente pues sabemos la abreviatura en este caso ejemplifican el de usted, que es UD, pero olvidamos siempre ponerle el punto. Entonces, realmente para que sea una buena abreviatura, hay que especificar en este caso el punto, ¿de acuerdo? Al igual que doctor, compañía, señor, señora, etcétera, ¿de acuerdo? Realmente pues son temas muy cortitos de signos de puntuación, es retomar lo que nosotros ya conocemos y un plus pues ejemplificarles, ¿no? Diversos casos en los cuales nosotros vamos a poder utilizar correctamente o debemos de utilizar correctamente estos signos de puntuación. Vamos a pasar con el siguiente, que es el otro signo de puntuación, que es la coma. La coma, pues sabemos que es un símbolo también que nos va a permitir, pues sí, ¿no? Separar entre varias palabras, entre varias ideas, este, para que la lectura en este caso y la comprensión sea de la mejor manera posible. Por lo cual la coma podemos decir que nos va a indicar una pausa menor
que obviamente el punto. O sea, esa es la diferencia. Si nosotros, por ejemplo, leemos un texto con un punto y seguido, un punto y aparte, nosotros también tenemos que respetar en ese caso ese tiempo que es de aproximadamente unos 2 segundos, entre 2 a 3 segundos. En este caso de la coma, pues no excede de un segundo el tiempo en el cual nosotros tenemos que ir pausándonos para seguir leyendo las demás palabras o las demás oraciones, ¿de acuerdo? En este caso, ¿en dónde nosotros vamos a poner una coma? Se va a poner una coma en una serie, como les comenté al principio, en una serie ya sea de nombres, adjetivos, verbos, palabras, etcétera. ¿De acuerdo? Como en este ejemplo que dice que Mariana compró manzanas, plátanos, peras y melones. Es decir, si no existieran esas comas, realmente diría Mariana compró manzanas, plátanos, peras y melones. Realmente pues sí se escucharía un poquito feo, ¿verdad? Y aparte, este es un ejemplo muy corto. Si nosotros llegáramos a tener una oración, incluso un poquito más larga, o un texto que no tenga comas, la persona que lo está leyendo, aparte de que no va a comprender muy bien la idea, pues obviamente se va a cansar y sí, incluso, se va a perder pues el contexto, ¿no? Porque si nosotros contamos, ¿no? Mariana compró manzanas, plátanos, peras, melones, sandías, guayabas y me puedo seguir con las demás frutas, va a llegar un punto en el que yo me voy a cansar y ya a lo mejor no lo voy a decir tan seguido y por ende pues también yo mismo me voy a perder, ¿no? Yo como lector me voy a perder. Entonces, realmente pues esta es la importancia de este tipo de comas. Y no solamente se va a utilizar en simplemente palabras o en serie de palabras. También la vamos a ocupar para separar oraciones realmente que son breves y que también van seguidas, como el ejemplo que nos presenta a continuación, que dice, la nueva secretaria es muy eficiente, escribe rápido, tiene facilidad de palabra y llega temprano. Realmente aquí no nada más es una palabra, es un conjunto de palabras u oraciones. En este caso del ejemplo nos está describiendo cómo es la nueva secretaria. Y nuevamente ustedes inténtenlo, si le quitamos las comas y lo leemos, pues realmente diría, la nueva secretaria es muy eficiente, escribe rápido, tiene facilidad de palabra y llega temprano. Entonces, yo por ejemplo puedo decir, si no tiene comas, puedo decir que es muy eficiente escribe. O sea, eficiente escribe es como decir que si escribe eficiente. Y luego digo, rápido tiene, pues realmente como que no, se empieza a perder ese contexto. Por eso es que empezamos a identificar esta parte de las comas. ¿Por qué? Porque decimos es muy eficiente, escribe rápido, tiene facilidad de palabra y llega temprano, ¿de acuerdo? También vamos a hacer uso de las comas después de un vocativo, siempre y cuando, pues obviamente vaya al principio. En este caso, ojo muy importante aquí, si el vocativo va al final, la coma va antes del vocativo. Si el vocativo va intercalado entre palabras, se va a colocar coma antes y después, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro es el primero, que realmente pues dice Pedro, ven para acá. O sea, ahí realmente estamos checando que el vocativo va al principio. ¿Quién es? Pues Pedro. ¿Y a qué le están diciendo a Pedro? Que venga para acá, ¿no? En este caso, si el vocativo está al final, que en este caso es Mirella, también le van a decir, no, no vayas a tardar, Mirella. O sea que realmente, pues muchos sí lo utilizamos sin coma, ¿no? Lo decimos sin coma. De no vayas a tardar, Mirella, no vayas a tardar, Yasmín, ejemplo. Este, y en este caso, si el vocativo pues está en medio, pues realmente este es como un plus, ¿no? O sea, realmente no va a modificar como tal el sentido de esta oración en específico. Entonces, también ahí es en donde podemos también incluso poner comas porque estamos como haciendo énfasis en la persona, bueno, aquí ejemplificando en la persona en la cual en la cual se está haciendo referencia a la oración. ¿De acuerdo? También vamos a utilizar la coma en oraciones explicativas, a comparación de cómo se estaba describiendo en el ejemplo de la nueva secretaria. Aquí cuando nosotros estamos explicando, también vamos a utilizar comas. Ejemplo, Madonna, la reina del pop, viajar a Europa. Realmente aquí están especificando que Madonna es la reina del pop, pero no lo dicen así como Madonna la reina del pop, sino sería Madonna la reina del pop, o Michael Jackson, el rey del pop, etcétera, ¿no?
También lo vamos a utilizar en intercalaciones en donde se menciona el autor, ya sea de una obra, de algún pensamiento que nosotros vamos a citar. En este caso vamos a hacer referencia al presidente o al expresidente Benito Juárez, de acuerdo a la frase que él nos dejó, ¿verdad? Que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero aquí si se dan cuenta, la coma está haciendo referencia también a quién realmente lo estaba diciendo, ¿no? Al autor de la frase o en este caso del pensamiento que dice el respeto, decía Benito Juárez, al derecho ajeno es la paz. Ajá. También vamos a utilizar la coma cuando se llegara a omitir un verbo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, Carlos es alto, Miguel de estatura regular, Gabriela muy pequeña. O sea, realmente aquí no, si omitimos el verbo, pues sería como Miguel es de estatura regular, Gabriela es muy pequeña. Ajá, entonces aquí están omitiendo ese verbo y por lo tanto lo ponen como coma, para que no diga pues Miguel de estatura regular o Gabriela muy pequeña, ¿no? Porque también se escucharía pues algo raro. También lo vamos a utilizar antes de las conjunciones, perdón, adversativas, que es el pero, aunque, si no, a pesar de, ¿no? Por ejemplo, esperé a Rocío, pero nunca llegó. O pude haber entregado mi tarea, aunque todavía tuviera tiempo. O sea, realmente ahí estoy haciendo yo la coma. ¿Por qué? Porque estoy dando yo la pausa de aproximadamente no más de un segundo. Vamos con el siguiente ejemplo. También donde usaremos la coma es en las expresiones, o sea, no obstante, es decir, en efecto, esto es, o sea, realmente como recalcando, ¿no? Haciendo mucha énfasis en esa parte. El ejemplo pues está en Alberto, Julio y Oscar, o sea, tus primos vendrán a la fiesta. ¿De acuerdo? O sea, esto realmente lo usamos también muchos de nosotros, así como estamos describiendo algo y, o sea, tal, ¿no? O sea, es lo que también muchos usamos. También los vamos a usar a final de oraciones formadas, ya sea por un participio o por un gerundio, que son los verbos que pues ya vimos anteriormente. Si no lo han visto, pues los invito a que chequen el video anterior. Ahí es donde ya estamos abarcando lo que es los verbos, que son el infinitivo, gerundio y participio. Entonces, continuando, haciendo énfasis en este ejemplo que dice llegando a la oficina, revisaremos los expedientes. O sea, realmente aquí la palabra está en revisaremos los expedientes o igual aquí, ¿no? Terminando el trabajo, fuimos a cenar. O sea, realmente esto es algo que quizá no conocemos o que si nosotros lo decimos, pues lo decimos muy rápido, cuando la realidad, pues sí tenemos que especificar nosotros, si lo hablamos, tenemos que especificar la pausa o si lo escribimos, pues tenemos que especificar en este caso el signo de puntuación. También lo vamos a especificar entre el lugar y la fecha cuando nosotros lo escribimos ya sea en las tareas, ¿no? Por ejemplo, que incluso nuestros maestros de primaria, incluso algunos de secundaria, pues nos hacen todavía poner las fechas en nuestras libretas y realmente dependiendo de la zona en la que te encuentres, yo voy a ejemplificar la zona en la que me encuentro, es decir, Estado de México. Puedo decir Estado de México, coma, 31 de marzo de 2021, ¿no? O sea, haciendo énfasis al día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el siguiente signo de puntuación, esperando que haya quedado un poquito más claro lo de la coma. Realmente, como les comentaba, o sea, no es algo del otro mundo, solamente que nos va a causar un poquito de ruido cuando realmente veamos cómo es que nosotros vamos a hacer uso de estos signos de puntuación, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros no le tomamos importancia, pero por ejemplo cuando estamos en un examen y nos piden precisamente especificar, ¿no? O corregir una oración que a lo mejor ahí nos dice, ¿no? Le hace falta comas, le hace falta punto, le hace faltan... Bueno, dudo mucho que, bueno, también incluso el punto y coma, te llegan a decir que le faltan, ¿no? Entonces, realmente por eso es la importancia de andar viendo este tipo de temas, aunque sea por encimita, como decimos vulgarmente,
pero pues es importante verlos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar con el punto y coma, pues el punto y coma todavía es como el intermedio entre el punto y la coma, ¿no? O sea, realmente, y se los voy a escribir, a ver, permítanme. Nosotros tenemos aquí el punto y hasta acá la coma, ¿no? Bueno, se ve un poquito chistoso, pero nosotros tenemos el punto y la coma. Si nosotros decíamos que aquí el punto iba a tener una duración de 3 segundos, ya redondeando, no sé, bueno, escribiendo aquí. Permítanme. Bueno, pero espero que sí se entienda un poquito la idea. De decir aquí que la duración del punto es de 3 segundos. Dijimos que el de la coma pues es no mayor a 1 segundo. Y el punto y coma pues obviamente se va a encontrar... Ay, creo que mejor lo voy a escribir. Entonces dijimos que la coma tenía la duración de 1 segundo. El punto es de duración de 3 segundos. Y el punto y coma es el que se va a encontrar justo en medio de estas dos en cuanto a duración, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí dura 1 segundo y el punto dura 3 segundos, pues obviamente el punto y coma va a tener una duración de 2 segundos aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es esa pequeña diferencia en cuestión de tiempos con lo que es el punto y coma. En donde nosotros vamos a poder utilizar el punto y coma. Y de hecho, también es muy importante porque creo que a la mayoría de nosotros sí se nos dificulta más el escribir el punto y coma y la coma en la manera correcta, ¿verdad? Entonces estos tips pues también son, un poco, son importantes. Entonces vamos a comenzar. ¿En dónde nosotros vamos a colocar el punto y coma? Bueno, para empezar nosotros vamos a colocar el punto y coma para separar oraciones consecutivas que se refieren al mismo asunto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí nosotros tenemos una oración completa. Aquí tenemos otra oración completa. Aquí tenemos otra oración completa. Si la separamos, pues obviamente no tendría ningún problema porque viendo en temas anteriores, pues decimos, esta es una oración, esta es otra oración, esta es otra oración. ¿Por qué? Porque cada una tiene sujeto, tiene su verbo y tiene su predicado. Pero si nosotros hacemos análisis, decimos el piso, la ropa, la mesa, ya está limpio, está tendida, está puesta, pues realmente estamos hablando sobre un quehacer, ¿no? O sea, que las tres se refieren al mismo asunto, como dice, ¿no? Todos se refieren como a los deberes de cada día o de cada semana, ¿no? Porque a lo mejor nosotros o muchos de nosotros no lavamos ropa diario, o sí, ¿no? En este caso, pero todos, si se dan cuenta, se refieren a una misma idea, o sea, al quehacer en general. Es por eso que como son oraciones, pues se van a estar separando con punto y coma. Ahí está. También vamos a poner el punto y coma para separar oraciones consecutivas que pertenecen a una misma cláusula y que contienen palabras separadas por comas. Ojo aquí. Tenemos aquí una oración que dice, en la fiesta todo era diversión. Aquí unos bailaban, aquí otra oración, ¿no? Unos bailaban, otros conversaban en la sala, los demás jugaban dominó. Realmente, aquí está la coma. Aquí también hay una coma y aquí también hay una coma. Ponen punto y coma para que nosotros nos evitemos de estar poniendo coma y coma y coma, porque si nosotros vimos anteriormente, si nosotros ponemos coma tras coma, nos estamos refiriendo tal cual a la misma acción, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, pues sí, ¿no? Estamos hablando de la fiesta en general. Pues sí, en la fiesta todo era diversión, pero unos no es una característica de la fiesta, otros tampoco es una característica de la fiesta y los demás tampoco es una característica de la fiesta. Es por eso que si nosotros lo sustituimos por comas, nosotros estamos dando a entender que todo era diversión, unos bailaban, otros conversaban en la sala y los demás jugaban dominó.
llevan el mismo contexto que el de la fiesta, es decir, como que significan lo mismo o que es la intención como tal. Entonces, como no es el mismo decir unos en la fiesta, o sea, no tiene nada que ver porque unos los podemos hacer en muchísimas formas, es por eso que se especifican con, en este caso, con punto y coma. Por eso también dice que como contienen palabras separadas por comas, nosotros en vez de estar poniendo pues la coma y la coma cuando no debe, tenemos que poner en este caso el punto y coma. Por último, el punto y coma lo vamos a poder poner bien antes de las conjunciones adversativas, que es el pero, más, aunque, que hay incluso en una cláusula larga. En este caso, como vemos en el ejemplo, dice, el libro que me regalaste es muy interesante. Esta es una cláusula. Y pues la verdad está muy larga, ¿no? O sea, el libro que me regalaste, pues es muy interesante. Aquí vemos nuestra conjunción adversativa. Por lo tanto, antes de la conjunción adversativa vamos a colocar nosotros nuestro punto y coma. Continuamos con el siguiente signo de puntuación, que de hecho este no tiene muchísima ciencia. Creo que es uno de los signos de puntuación más fáciles que podemos utilizar nosotros, porque, bueno, ustedes ya verán por qué, pero realmente nosotros, haciendo un recordatorio, lo hemos utilizado para escribir cartas, para mencionar personas, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver realmente aquí en específico cómo es que nosotros vamos a poder utilizar bien el signo de puntuación, en este caso los dos puntos. Antes que nada, pues los dos puntos también van a indicar una pausa, ¿de acuerdo? O sea, no nada más es por regla así de porque solo hay personas lo vamos a poner, no. O sea, también sí lo ponemos, pero también tiene su significado en cuestión de tiempo. También va a indicar una pausa larga, porque ahorita les voy a poner igual un ejemplo. Si nosotros estamos escribiendo una carta, la voy a poner aquí al ladito. Estamos escribiendo una carta, querida, no sé, Yasmin. Los puntos. Quiero agradecerte por el tiempo que has sido parte de mi vida, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo muy, muy pequeñito. Si yo lo leo así, o sea, si digo, bueno, aquí hay una persona y se está refiriendo a alguien, entonces pongo los dos puntos, pero si yo no respeto el tiempo, realmente si yo lo diría, querida Yasmín, quiero agradecerte por el tiempo y bla, bla, bla. O sea, realmente se escucha como raro, ¿no? También. Entonces, realmente si nosotros queremos hacerlo un poquito más formal, por decirlo así, o un poquito más, pues bonito, ¿no? Que se escuche bonito, pues hay que respetar en este caso el tiempo, que es igual una pausa larga. Por ejemplo, sería, querida Yasmín, quiero agradecerte por el tiempo que has sido parte de mi vida y bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Pero bueno, sin más bla, 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 vamos a decir realmente cómo vamos a utilizar bien estos dos puntos. Los vamos a utilizar después de expresiones de cortesía y de saludo, que por ejemplo se encuentran en cartas, documentos, etcétera, ¿de acuerdo? Como el ejemplo que está aquí, que es estimado señor, querida maestra, ciudadano, gobernador de X estado, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer uso de los dos puntos, sin olvidar obviamente pues el tiempo, la pausa, perdón, que nosotros le debemos de hacer. También vamos a utilizar los dos puntos antes de citar palabras textuales de otra persona, ¿de acuerdo? Si bueno, analizamos este ejemplo primero. Dice, finalmente, me dijo dos puntos y pone entre comillas, ¿no? No iré a ninguna parte. O sea, ahorita vamos a explicar también por qué está entrecomillado esta frase, pero vamos ahorita a centrarnos con los dos puntos. O sea, realmente aquí, esta es la clave, ¿no? Me dijo. Quiere decir que esa frase se la dijo otra persona, ¿no? Entonces, por eso es que se va a poner aquí, en este caso, los dos puntos. Otro ejemplo, pues, es
como dicen, ¿no? Citando palabras textuales, nuevamente regresando al ejemplo del expresidente Benito Juárez, como si pusiéramos, como decía Benito Juárez, dos puntos, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿de acuerdo? O sea, realmente estamos haciendo cita textual de alguna persona en específico. Y, y por último, que este es como el más coloquial que hemos utilizado, es después de las palabras son, se las voy a escribir, más fácil me parece. Después de estas siguientes palabras son, por ejemplo, los siguientes, como sigue. Bueno, este no me gusta tanto. Así. Son los que hemos más utilizado, ¿no? Son, por ejemplo, los siguientes. Aquí, ¿no? Ay, se me olvida esto. En esta primera palabra, son. O sea, si nosotros realmente es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que le digo, los signos de puntuación son, hago dos puntos y digo coma, punto, dos puntos, puntos suspensivos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es como si estuvieran explicando, no sé, géneros de música, ¿no? Así como el género de música de reggaetón es lo que actualmente ha estado top en estos años, ¿no? En esta generación de los 2000 para adelante. Y la mayoría de las personas escuchan a los siguientes artistas, por ejemplo, o escuchan artistas, por ejemplo, y empezamos a enlistar, ¿no? Que Bad Bunny, todos los que nosotros conocemos. En este de los siguientes, también podemos decir, vamos a preparar un pastel de tres leches con, ay, se me olvidó, trocitos de durazno, ¿no? Los ingredientes son los siguientes. Dos puntos y empezamos a enlistar los ingredientes, ¿de acuerdo? O sea, realmente esto es muy sencillo, es algo que hemos utilizado mucho. Y el ejemplo, pues aquí está claro, ¿no? O sea, aquí están mencionando a unos ganadores. En este caso dice que son Luisa y Miguel, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente signo de puntuación, que son los puntos suspensivos. Realmente los puntos suspensivos no son otra cosa que, como su nombre lo dice, generar, en este caso, suspenso en el texto o en la frase, en cualquier situación que se llegue a presentar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a generar como en este caso ese misterio al momento de nosotros colocar los dos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a analizar el siguiente ejemplo que nos presentan a continuación. No sin antes decirle que en este ejemplo vamos a utilizar los puntos suspensivos cuando dejamos incompleta una idea. Ajá. Y la dejamos, pues, por supuesto, en suspenso. Porque si lo analizamos, dice, estoy tan molesto que, y ustedes aquí también despertamos nuestra imaginación porque cada persona, pues sabemos, es diferente y puede pensar de forma diferente en el momento en el que lee esto. Algunos pueden pensar que se vuelve loco, estoy tan molesto que me voy de la casa, estoy tan molesto que me dan ganas de llorar, estoy tan molesto que voy a hacer destrozos, ¿no? O sea, realmente nosotros nos imaginamos una y mil cosas, pero ese es el punto realmente, o sea, dejar en suspenso, dejar incompleto en este caso la idea para que una persona pues diga, entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar después? También vamos a utilizar los puntos suspensivos cuando queremos expresar alguna duda, alguna incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, esta es la típica, ¿no? Que a lo mejor sí nos sucede a tanto a hombres como mujeres, no digo que nada más hombres, pero la mayoría, o sea, yo lo he visto personalmente más en la cuestión de hombres, en la que, por ejemplo, si hay una persona que nos atrae, una mujer, un hombre, es indistinto. Eh, Cuando hay una persona que nos atrae, pues se lo decimos, ¿no? Nos declaramos enfrente de esa persona y la persona pues nos puede decir, pues sí, o sea, lo que pasa, lo que sucede es que sí te quiero, pero
no sé, ¿no? A lo mejor ya cuando vemos el pero y los puntos suspensivos, y en este caso digo verlo, pues nosotros también nos podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Le va a decir que no, pero mejor le va a decir que como amigos, le va a decir que tiene ya otra pareja, o sea, etcétera, ¿no? O incluso también ese pero, pues es como, también como que nos juega chueco, ¿no? Porque puede decir, pero quiero que le digas a mis papás, ¿no? Por ejemplo. O, pero vamos a conocernos más e incluso sí podemos estar, ¿no? Pero yo me comprometo así conocerte, este, y a ver qué será, ¿no? Entonces, realmente aquí expresamos duda, alguna incertidumbre, incluso hasta un temor, ¿no? Vamos con el que sigue, que es realmente cuando vamos a utilizar, perdón, también los signos de puntuación cuando deseamos expresar una frase inesperada. ¿A qué nos referimos? Realmente nosotros estamos contando algo, estamos platicando y pues decimos, ¿no? Fui a una fiesta con mis amigos, uno de mis amigos se pasó de copas y después se durmió, o y después vomitó, y después empezó a hacer destrozos, ¿no? O sea, realmente aquí es lo que les comento, o sea, es una frase inesperada. Y aquí analizando el ejemplo, dice, fuimos al cine, luego a cenar y más tarde, o sea, realmente aquí ponen, y más tarde, y ponen su puntos suspensivos, como si dijéramos, y más tarde, ¿qué hiciste, no? O qué pasó, ¿no? Y pues te completa con decir, no hubo nada, o sea, no pasó nada, a lo mejor a las personas a las que se los contó esperaban algo, y pues ella les comenta, ¿no? No hubo nada, o él les comenta, no hubo nada. También nosotros vamos a utilizar los signos perdón, los puntos suspensivos eh, para interrumpir una oración, pero que nosotros no consideremos necesario. ¿De acuerdo? Un ejemplo también podría ser, bueno, analizando primero este ejemplo, dice el refrán, al que madruga, pues ya sabemos que sigue, ¿no? Pero pues aquí no lo dice porque a lo mejor no lo cree necesario, sabiendo que ya muchas personas se la saben. O también podría ser un ejemplo, el profesor dejó mucha tarea, pero, o sea, no dices así como, la quiero hacer, no la quiero hacer, me da flojera hacerla, la debo de hacer, ¿no? Entonces es como de, pues, si ya sabes qué tienes que hacer, pues no es necesario que digas qué es lo que vas a hacer realmente con la tarea, ¿verdad? Vamos con el que sigue. Bueno, en este caso ya es otro signo de puntuación que es el paréntesis. Este también pues ya lo conocemos, lo hemos igual utilizado mucho, lo hemos visto en varios textos y realmente pues de manera resumida, por decirlo así, pues lo vamos a utilizar para encerrar frases relacionadas con lo que se va a hablar, ¿de acuerdo? El paréntesis o lo que esté dentro del paréntesis puede o no puede incluso modificar lo que se encuentra dentro de la oración. Es decir, si yo quito esto, lo voy a tachar, me parece que sí está, aquí está. Tache, tache, tache. Si yo, por ejemplo, no hago uso de lo que viene dentro del paréntesis, pues el contexto como tal no se perdería. ¿Por qué? Porque realmente están hablando de programas televisivos. Ajá. Están hablando de los programas televisivos que contienen mensajes muy agresivos. O sea, realmente están hablando de esto. No te van a decir en qué canal, no te van a decir cuándo, no te van a decir cómo se llama el programa, por ejemplo. Solamente te dicen en general, los programas televisivos contienen mensajes muy agresivos. Y si volvemos a aparecer lo que estaba dentro del paréntesis, que dice, los programas televisivos hoy en día, perdón, contienen mensajes muy agresivos. Ahí le está dando un plus a la oración, diciendo que los programas que actualmente están ya
transmitiendo, ya contienen mensajes muy agresivos, ¿no? A diferencia de a lo mejor los programas que veían nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, a lo mejor era ya un asunto muy grave, ¿no? Incluir alguna palabra altisonante, mucho más, en un programa, ¿no? Televisivo de cadena nacional o incluso internacional, ¿no? Pero es como yo les comento, o sea, realmente lo que hay en el paréntesis puede o no puede afectar, en este caso, el sentido de la oración. Y ya lo comprobamos ahorita el ejemplo que hicimos, ¿verdad? Vamos con el que sigue, con el siguiente signo, que son las comillas. ¿De acuerdo? ¿Dónde nosotros vamos a utilizar comillas? Los vamos a utilizar para indicar que una palabra es impropia o vulgar. Si nosotros checamos el ejemplo que dice, dijo que tenía que checar el documento, estamos a lo mejor analizando un contexto formal. Si podemos, en vez de checar, puede ser revisar, mmm, algún otro sinónimo podría ser analizar, por ejemplo, pero pues aquí se refiere a que checar es como coloquialmente, ¿no? O sea, que es una palabra impropia, una palabra vulgar. Por eso es que lo ponen también en entrecomillado. También en donde vamos a poner comillas es en títulos, apodos, citas textuales o frases célebres. Recuerdan que en los puntos suspensivos o en el tema que vimos de puntos suspensivos, había en ese ejemplo también estaba entrecomillado. Aquí es donde realmente recae ese significado. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a entrecomillar lo que son citas textuales y frases célebres. ¿De acuerdo? Aquí también hace unión, o bueno, en este caso también mete lo que es los dos puntos. Entonces vamos a analizar cada una de las oraciones. La primera oración dice, una de las obras más destacadas de Isabel Allende es La Casa de los Espíritus. O sea, esta es la obra de Isabel Allende. Y obviamente va entrecomillado porque, como dicen, es un título, por decirlo así. El otro dice, a José José le dicen dos puntos, el príncipe de la canción. Realmente pues también es una cita textual, ¿no? Un apodo. Y el último que dice Carlos Marx decía, la religión es el opio de las naciones. Ese también pues es como una frase célebre, ¿de acuerdo? Sí, y todo eso va a ir entrecomillado. Los signos de interrogación pues igual tampoco es muchísima ciencia. No hay una regla como tal, o muchas reglas más bien, con el signo de interrogación. Creo que es lo más fácil también, uno de los más fáciles, uno de los signos de puntuación más fáciles. Y solamente vamos a colocar los signos de interrogación cuando queremos realizar alguna pregunta, simple y sencillamente, no para otra cosa, ¿de acuerdo? Cuando queremos hacer alguna pregunta o queremos hacer algo con que sea de carácter interrogativo, va a ir van a ir estos signos. Sabemos que este es uno al principio y el otro al final, pero sí quiero hacer mucho énfasis en cómo, o más bien cuál es el signo que va al principio y cuál es el signo que va al final, porque muchas personas lo confunden o incluso lo pueden poner al revés, ¿no? Que ponen, por ejemplo, eh, bueno, aquí sí me lo pone bien la computadora, mejor se los voy a dibujar. Que a lo mejor estamos escribiendo y ponemos este signo, ¿no? Primero escribimos aquí texto y cerramos con ¿no? Entonces, es por eso que aquí yo hago énfasis en cómo se debe de poner el signo que va al principio y cómo se debe de poner el signo que va al final. ¿De acuerdo? Ese es el único detalle que hay con respecto a signos de interrogación. Lo demás, pues ya, como les comentaba, es bastante sencillo. Solamente cuando queramos hacer alguna pregunta es cuando vamos a poner estos signos. Vamos ahora con los signos de admiración, al igual que los signos de interrogación, pues realmente no tienen mucha ciencia. En este caso, pues los signos de admiración, pues obviamente los vamos a utilizar
cuando nosotros queremos hacer como énfasis en algo, ¿no? O sea, realmente hacer como mucha énfasis, presentar alguna emoción. En este caso es algo muy emotivo, ¿no? O sea, como algo muy expresivo, perdón, que nosotros queremos decir. Aquí, por ejemplo, dice, qué bonito día, ¿no? A esta persona lo expresa de una forma muy alegre. También otro ejemplo podría ser así como, no sé, un nombre, eh, Luis, ¿no? Luis, quiero hablar contigo. Y se ponen entre signos de admiración. Nosotros podemos decir, ay, a lo mejor lo van a regañar. ¿Por qué? Porque están esos signos y yo cuando los leo me imagino que le está gritando, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo algo malo. A lo mejor no. Pero vemos esos signos y se ve que, o nosotros decimos, ah, pues le está gritando. También vamos a emplearlos, ay, perdón, en la que son interjecciones. ¿A qué nos referimos con interjecciones? A palabras, como les decía, emotivas, que en este caso tienen esa función, ¿de acuerdo? O sea, expresar la emoción que uno siente en el momento. Por ejemplo, cuando decimos hola. O sea, si lo decimos normal, es así como hola. Pero si lo ponemos entre signos de admiración, podemos decir hola. O sea, como si, imagínense ustedes a alguien que no han visto en años, algún amigo o algo, y de repente lo ven y se sorprenden, ¿no? Y, o sea, y luego lo ven, hola, ¿qué onda? Qué milagro, ¿no? O sea, y lo dicen pues de una forma expresiva, pero cuando se ve escrito, pues sería en este caso con signos de admiración, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bueno, realmente como si se pudieran dar cuenta, pues esto de signos de puntuación es bastante rápido, o sea, no es algo del otro mundo, a excepción del punto, que pues ya sabemos en qué situaciones usar el punto, la coma, el punto y coma, que son de los signos más difíciles desde mi punto de vista, y que precisamente porque son los más difíciles, son los que más ejemplos tienen y por tanto son los que más vienen en un examen, ¿de acuerdo? Entonces ustedes no se preocupen, como les comento, o sea, los ejercicios se los voy a estar dejando en mi blog para que ustedes también practiquen. Les recalco, los ejercicios que se están realizando los pueden imprimir o los pueden editar en un editor de PDF. Yo considero en lo personal que sí mejor los impriman, porque cuando nosotros estamos haciendo algo a mano alzada, pues realmente nos damos cuenta, ¿no? De cada movimiento que hacemos y nuestra mente va como que procesando esa información, esos movimientos que estamos haciendo. Entonces, pues a nosotros se nos quedaría como más fácil esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cerramos con esta parte de signos de puntuación y nos vamos a meter con el siguiente tema, que es la preposición. De aquí pues vamos a ver realmente qué es una preposición, cómo se clasifican las preposiciones y obviamente pues ejemplos de estas preposiciones, ¿de acuerdo? Las preposiciones pues son palabras que sirven para relacionar vocablos, es decir, son partículas que por lo general se van a utilizar para subordinar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Vamos a tener dos clasificaciones de preposición, que son las preposiciones simples y las frases prepositivas. Con respecto a las preposiciones simples, son las que se ejemplifican a continuación, o bueno, las que se enlistan a continuación. A, ante, bajo, contra. De hecho, aquí también falta una que es cabe. Y eso se los comento porque a mí yo, en los tiempos en los que yo estaba en la secundaria, a nosotros incluso nos los hacían aprendernos como cancioncita, ¿no? De A, ante, bajo, cabe con contra, o sea, realmente para que se te quedara, ¿no? Entonces, por eso es que se me queda esta parte de cabe. Entonces es A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, o bueno, por, para, según, sin, so. Aquí
aquí esta parte me causa ruido porque pues so no es una palabra, me parece. Sería sin, sobre y tras. A menos que so sea como entonces en inglés, pero no creo, lo vamos a descartar. La verdad sí no sé por qué escriben so, porque pues realmente no tiene un significado, así como de so, tal, ¿no? Bueno, entonces vamos a... Estas son la clasificación, perdón, de las preposiciones simples. Vamos a ver un ejemplo en donde se van a utilizar cada una. Bueno, no cada una, porque son muchas, sino algunas de ellas. Ah, funciona, por favor. Ahí está. Bueno, el siguiente ejemplo que está a continuación, está utilizando ante y sobre, ¿de acuerdo? Igual les puedo decir unas cuantas, no todas, porque como les comento, o sea, son muchas, pero pues sí. Por ejemplo, la primera dice, Mariana se encontraba ante el espejo. También pudo haber dicho en el espejo, bajo el espejo, con el espejo, contra el espejo, aquí sí se escucharía raro, entonces este no sería una preposición adecuada. En el espejo, entre el espejo, hacia el espejo, por el espejo, sin el espejo. Es que realmente este no es so el espejo, realmente no es sobre el espejo o tras el espejo. ¿De acuerdo? Y el otro ejemplo que dice el billete está sobre la mesa. También puede ser el billete está bajo la mesa, el billete está con la mesa. Realmente sí podría ser, ¿no? Que el billete está con la mesa, pero no tendría como sentido. Pero también se escucha bien. El billete está contra la mesa, el billete está entre la mesa, el billete está por la mesa, el billete está sin la mesa, sobre la mesa, que bueno, ese es el ejemplo, o tras la mesa. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver las que son frases prepositivas. Aquí ya se componen de más de una palabra, pero aquí vamos a hacer más énfasis o más precisión en lo que nosotros enunciamos. ¿De acuerdo? Van a estar formadas o pueden estar formadas en lo que es un adverbio y una preposición simple. ¿De acuerdo? Es relativamente una combinación de esto. Por ejemplo, contra, bueno, no, más bien, se me ocurre, a ver, vamos a ver mejor el ejemplo. Está alrededor de, antes de, atrás de, cerca, debajo, dentro, después, encima, junto. Realmente se dan cuenta que está el adverbio. Alrededor, antes, atrás, cerca, debajo, dentro. Y esta es la preposición de, a, que son como los más comunes de usar en este tipo de adverbios, ¿de acuerdo? Entonces vamos igual a ver un ejemplo. Dice, el perro está dentro de su casa. También podría ser el perro está atrás de su casa, cerca de su casa, debajo de su casa podría ser, pero pues sería algo muy ilógico, ¿no? Que un perro estuviera debajo de su casa. A menos que la casa pues estuviera pues, arriba, ¿no? Que fuera como una casa de árbol. Pero si nosotros ponemos realmente como tal, hemos visto una casa de un perro, pues está a ras de pasto, ¿no? Entonces, debajo de su casa, pues sería como algo ilógico. El perro está pues sí dentro de su casa, o incluso puede estar encima de su casa, porque pueden haber perros que se suben, ¿no? A su casa, o también junto a su casa. ¿De acuerdo? Entonces, nos podrían ayudar para nosotros precisar más bien lo que nosotros estamos enunciando. Vamos a ver ahora el siguiente y último tema, me parece. No, todavía nos falta otro. Bueno, mientras vamos a ver lo que es la conjunción, los tipos obviamente y algunos ejemplos como hemos estado trabajando hasta ahorita. La conjunción nos va a servir para relacionar palabras y oraciones. ¿Pero a qué nos referimos realmente con relacionar palabras y oraciones? Pues obviamente cuando nosotros hacemos una unión, por decirlo así, de dos oraciones o de dos o más oraciones. ¿De acuerdo?
estas conjunciones van a carecer de significado propio. O sea, realmente no es una palabra como tal, porque solamente son nexos. Y recordemos que los nexos, pues obviamente nos permitían unir algunas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos de los tipos que son las conjunciones propias, de las cuales estas conjunciones propias tienen la característica de que las forman una sola palabra y que siempre van a funcionar como conjunción. O sea, se escuchará algo raro, ¿no? Dicen, bueno, pues estamos viendo conjunción y cómo funcionan como conjunción. Pues obviamente sí, ¿no? ¿Cuáles son? Y, ni, es decir, esta ni, pero, que bueno, aquí nos incluye, o, más, pues, o si no. ¿De acuerdo? Entonces, igual vamos a hacer un ejemplo con cada una usando estas oraciones. Obviamente la que quede mejor, ¿no? Porque no se puede con todas. Vamos a analizar la primera que dice la fiesta será para los niños y sus madres. O también puede ser para los niños y las niñas, ¿no? Si hablamos de una fiesta infantil. Si nosotros usamos ni, pues no quedaría porque diría la fiesta será para los niños ni sus madres. O sea, no le encuentro algún sentido, ¿no? También la palabra pero tampoco le encuentro un sentido. O sí le encuentro un sentido. ¿Por qué? Porque está diciendo que la fiesta será para los niños o sus madres, o sea, realmente es una cosa u otra. Pues también no le encuentro sentido y si no, pues tampoco. En el que sigue que dice ni hoy ni mañana el evento no se realizará. O sea, el ni, es decir, no, por más que le halles, no va a ser posible. ¿De acuerdo? También podemos aquí utilizar la letra I. Ni hoy y mañana el evento no se realizará. Que de hecho también se escucha un poquito raro, o también aquí no, ni hoy o mañana el evento no se realizará. ¿De acuerdo? Y el último que dice tú o él, cualquiera de los dos es bienvenido. Aquí nosotros también podemos ahorrarnos toda esta frase de cualquiera de los dos es bienvenido. Si queremos invitar a las dos personas, utilizamos esta conjunción. La conjunción y, es decir, tú y él, los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso con respecto a las conjunciones propias, no se les vaya a olvidar. Y vamos ahora con las conjunciones impropias. Estas conjunciones impropias van a poseer dos o más palabras, ya sea categorías que se conocen como locuciones conjuntivas, que son las que también hemos visto en algunos textos, que hemos utilizado mucho, que es sin embargo, no obstante, ya que, para que, por tanto, así que, a pesar de que, con el fin de que, o aunque, o sea, realmente si se dan cuenta está como dando a interpretar una consecuencia, ¿no? O una causa. Si vemos, por ejemplo, el ejemplo, dice, no llegó a tiempo a pesar de que no había mucho tránsito. Es decir, a pesar de que es como, pues, aunque le hizo de muchas formas, no logró a su resultado. Como el ejemplo que dice, no llegó a tiempo a pesar de que no había mucho tránsito. Otro ejemplo de no entregó la tarea a pesar de que todavía contaba con el tiempo suficiente. Mm, no salió impresa mi hoja a pesar de que la impresora todavía tenía tintas, ¿no? La que sigue que dice mi hermana llegó anoche, así que se quedó a dormir en la casa. O sea, realmente ahí están ejemplificando de una persona que a lo mejor no vive ahí, pero que como llegó, pues se tuvo que dormir en la casa, o que se quedó más bien a dormir en la casa. Creo que se escuchó muy feo lo que acabo de decir. Este, también podemos decir, mm, he comprado barquillos y chantilly, así que voy a hacer unos helados, ¿no? De chantilly, por ejemplo. O otro ejemplo sería, ha llegado o ha caído el agua en mi colonia, así que me voy a bañar o voy a lavar o voy a hacer algún uso con el agua, ¿no? Pero siempre usando así que, o sea, es decir, por lo tanto, o por tanto, más bien, ¿de acuerdo?
Y por último, realmente si se dan cuenta son algo muy corto. Solamente es cuestión de recordar y cómo hacer un buen uso. En este caso vamos a ver lo de los adverbios y este sí ya me parece es el último tema. Eh, en este caso de los adverbios, pues vamos a ver qué son los adverbios, cuáles son las frases adverbiales y por supuesto pues su ejemplo correspondiente, ¿verdad? Eh, nosotros en la unidad anterior, si recuerdan, vimos al adverbio como un modificador del verbo o de un adjetivo o de otro adverbio. También nosotros podemos incluso agregar la terminación, se las voy a escribir. Y ojo aquí, o sea, no se me escapó este signo, o sea, este signo quiere decir todo lo anterior más esta palabra. eh, para nosotros también poder hacer un adverbio. O sea, si nosotros incluimos esto en un verbo, también lo podemos hacer un adverbio. Si, por ejemplo, tenemos el adverbio, o bueno, el modificador del verbo. Un modificador del verbo, que dijimos que era, que podría ser amar, ¿no? Si nosotros ponemos la oración de amar es un sentimiento bonito, decimos que el sujeto pues es amar, ¿no? Entonces ese es el modificador también. Entonces si nosotros, bueno, que de hecho amar no sería porque amar mente, pues no se escucharía muy bien. Podríamos poner mm, rápido. Ay, el rápido, por ejemplo, si decimos rápido que se me hace tarde. Entonces aquí el modificador del verbo sería rápido, porque aquí estamos diciendo, no hay un sujeto como tal, pero estamos haciendo énfasis a que se apresure, porque va a haber una consecuencia. Entonces, si esto lo conjugamos con, o bueno, lo escribimos con mente, pues nos da esta palabra, ¿no? Rápidamente. Y es como el ejemplo que está en la parte de abajo. Pero ojo aquí, porque aquí dice, ¿no? El hombre corrió hacia el bosque rápidamente. Aquí es un error que nosotros cometemos, porque este adverbio tendría que ir entre este lado y este lado, es decir, tiene que ir entre el verbo y entre el predicado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos el hombre corrió hacia el bosque, pues sí, ¿no? Corrió hacia el bosque, pero decimos rápidamente, o sea, realmente no se escucha muy bien. Si se dan cuenta, si lo analizan. Entonces, porque rápidamente lo podemos hacer como ¿cómo se podría decir? Pues sí, como un tipo modificador. Ahorita vamos a ver en el ejemplo correcto, que dice, el hombre corrió. ¿Cómo corrió? Pues rápidamente, ¿no? O sea, como que sí le echó prisa hacia el bosque, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como la idea precisamente con respecto a lo de los adverbios. Ahora vamos a ver en esencia lo de las frases adverbiales, ¿de acuerdo? Los adverbios que son relativos, como son el dónde, cuándo y cómo, también nos van a poder servir como nexos para unir oraciones. ¿De acuerdo? Vamos a analizar cada ejemplo y ahorita se los voy a explicar. Déjenme primero borrar esto. Listo. Vamos a ver primero el adverbio como, o la frase adverbial como. ¿Expresa de qué tipo? Modo. Recuerden que el cómo responde también como al adverbio de modo. ¿Se acuerdan? Vamos a ver.
vamos a unir dos oraciones. Está la primera que dice, Mariana preparó la cena, y la otra oración que dice, la abuela le dio instrucciones. Si nosotros metemos este adverbio, también se va a modificar. ¿Por qué? Porque realmente están hablando del mismo contexto, pero obviamente con frases diferentes. Porque dice, la abuela le dio indicaciones. ¿A quién? A Mariana de preparar la cena. Entonces, si los unimos ya con el cómo, quedaría como Mariana preparó la cena, como le indicó la abuela. O más bien sería como la, bueno, también podría ser como la abuela le dio indicaciones, aunque se escuche pues, un poco raro, ¿no? Vamos a ver el dónde. Que el dónde, pues obviamente sabemos que expresa un lugar. Tenemos dos oraciones que dice el restaurante está cerrado y en el restaurante nos conocimos. O sea, realmente aquí están compartiendo también dos sujetos, digo, perdón, un sujeto en común, que es el restaurante. Y solamente están diferentes estas partes, ¿no? Que es el está cerrado y el los conocimos, ¿no? Entonces, este nos va a ayudar a poner el dónde, porque están hablando precisamente de un lugar. Y como están compartiendo también un sujeto en común, pues al momento de hacer esta unión, quedaría el restaurante donde nos conocimos, es decir, en esta parte porque dice que se conocieron en el restaurante, está cerrado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el último que dice el adverbio cuando, ¿no? Que el cuando sabemos igual que expresa un tiempo. Vamos con el primer ejemplo, dice, olvidé entregarle el sobre. La dos dice, nos despedimos. ¿De acuerdo? O sea, si se dan cuenta, a lo mejor este no es como tal una oración, pero también puede fungir como tal. Si nosotros los unimos con este adverbio, pues sí quedaría, ¿no? Olvidé entregarle el sobre cuando nos despedimos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, prácticamente esta es la unidad 3. Si se dieron cuenta, pues es bastante corto. Solo es cuestión de recordar, o sea, únicamente recordar lo que ya hemos visto. Eh, hacer uso también de las reglas que ya les he explicado para poner en este caso correctamente los signos, que es lo que más se nos dificulta, ¿no? Entonces, hasta aquí se queda el video de esta parte. El siguiente video ya estaríamos abarcando lo que es la unidad número 4, correspondiente al tema de la ortografía. Que estén muy bien.